Ese coche oscuro que pasó lentamente frente a su casa temprano por la mañana, cuando el resto de los vecinos aún dormían, no fue un accidente. Fue la primera señal, apenas perceptible, que Daniel Morgan, ocupado con el viaje que se avecinaba, aún no reconocía, pero una vaga premonición ya lo asaltaba. En esta soleada mañana, la casa de los Morgan era el bullicio propio de un gran viaje. Su esposa, Sara, guardaba sus últimas cosas con su energía habitual, riéndose a carcajadas de su propio olvido. Sus dos hijas, Olivia y Lily, deambulaban cada una a su manera, disfrutando de la alegría de las próximas vacaciones. Olivia, que ya tenía 16 años, enviaba mensajes de texto a sus amigas por teléfono, interrumpiéndolo de vez en cuando para ayudar a su madre o bromear con su hermana pequeña. Lily, de solo 7 años, era la viva imagen de la alegría pura y sin adulterar, corriendo por la casa agitando su tiburón de peluche favorito, contando a gritos a todos cómo iba a construir castillos de arena y nadar en el mar infinito. Daniel, de pie junto al maletero abierto del gran coche familiar, observaba este torbellino de expectación con una calma imperturbable. Sus movimientos eran precisos y mesurados. Cada maleta encontraba su lugar, como si formara parte de una operación cuidadosamente planificada. No tenía prisa, a pesar de la creciente impaciencia de sus hijas. Era precisamente esta metódicosidad, esta atención al detalle y su serenidad interior lo que lo distinguía de la mayoría de los hombres ocupados con tales tareas domésticas, en su postura, en la mirada serena de sus ojos azules, en su capacidad para mantener una compostura absoluta incluso en medio del caos. Se percibía no solo un hábito de orden, sino ecos de muchos años de estricta disciplina que se habían formado lejos de la pacífica comodidad de su hogar. Ninguno de sus familiares recordaba su pasado en voz alta sobre los años pasados en el servicio, pero siempre estaba invisiblemente cerca, manifestándose en rasgos apenas perceptibles de su carácter. Era un hombre acostumbrado a que cualquier error, incluso el más insignificante, pudiera convertirse en una catástrofe. Y así, incluso al preparar las maletas para las vacaciones, actuó como si algo más que la comodidad del viaje dependiera de ello. Daniel, ¿estás seguro de que no hemos olvidado nada? La voz de Sara lo sacó de sus pensamientos. Estaba de pie junto a él, abrazándolo por la cintura. Sus ojos, brillantes de felicidad, lo miraban directamente al alma. Ella era su apoyo, su refugio tranquilo, capaz de derretir incluso sus más estrictas restricciones. Revisé la lista 3 veces, querida, y la volví a revisar mientras guardabas los últimos juguetes de Lily, respondió Daniel sonriendo. Su sonrisa era poco frecuente, pero genuina, y siempre llegaba a sus ojos. La besó suavemente en la coronilla. ¿Estamos listos? Lily salió corriendo al porche, con las mejillas encendidas de la emoción. Papá, viene el tiburón con nosotros. Quiere ir a nadar. Por supuesto, Lily, aseguró Daniel, abriendo la puerta del coche. El tiburón será nuestro compañero y será el primero en nadar mar adentro. Olivia finalmente levantó la vista del teléfono y se dirigió al coche. Ya nos vamos, estoy harta de esperar, dijo, mostrando la típica mezcla adolescente de impaciencia y ligera irritación, pero también con un destello de anticipación en sus ojos. Abróchense los cinturones, queridos, nos vamos, dijo Daniel, cerrando el maletero y dirigiéndose al asiento del conductor. Las primeras horas del viaje pasaron volando. La familia Morgan condujo por calles conocidas, pasando por pequeños pueblos, dejando atrás poco a poco el bullicio de la ciudad. La carretera se extendía ante ellos, ancha y libre. Sara puso su música favorita y pronto toda la cabaña se llenó de los melodiosos sonidos de las viejas canciones con las que antaño saludaban los amaneceres y despedían los atardeceres. Lily, sentada en el asiento trasero, pegada a la ventanilla, comentaba sin parar todo lo que veía.
campos verdes que pasaban junto a una granja, rebaños de vacas pastando. Olivia, que al principio estaba absorta en el teléfono, pronto se dejó llevar por el ambiente general y empezó a cantar en voz baja, e incluso llegó a discutir con Lily sobre quién sería la primera en ver el océano. Daniel, conduciendo con su habitual confianza, a veces se sorprendía mirando involuntariamente los retrovisores, como buscando algo. Estaba concentrado en la carretera, pero parte de su atención siempre estaba en la periferia, analizando el tráfico, observando las maniobras inusuales de otros conductores. Era algo instintivo, un instinto afinado por años de vigilancia constante como una cuestión de supervivencia. Apartó esos pensamientos, obligándose a sumergirse en la alegría del momento, en la risa de sus hijas, en la suave caricia de la mano de Sara, en su hombro. ¿Te acuerdas, Daniel, de la primera vez que fuimos a la playa antes de que naciera Olivia? Component placement, preguntó Sara, apoyando la cabeza en su hombro. Nos perdimos en medio de la nada y dormimos en el coche bajo las estrellas. Daniel se rió entre dientes. Lo recuerdo. Dijiste que fue la aventura más romántica que habíamos tenido, aunque yo diría que fue la peor planeada. La historia apenas comienza. Comparte desde donde nos ves y suscríbete. Bueno, al menos éramos solo 2, dijo Sara con aire soñador, y ahora somos 4, y eso es aún mejor. Pararon en un restaurante de carretera a comer algo. Lily pidió un montón de papas fritas y Olivia eligió un batido. Mientras las chicas discutían por las últimas papas fritas, Daniel echó un vistazo a su alrededor sin que nadie lo notara. Sus ojos registraron rápidamente las salidas, evaluaron los rostros, notaron detalles que podrían parecer insignificantes para la persona promedio. Su mente creó al instante una imagen de posibles amenazas y rutas de escape, un hábito que se había arraigado en su subconsciente. Se sorprendió haciéndolo y se reprendió mentalmente. Vacaciones, Daniel, solo vacaciones. Se obligó a relajarse, concentrándose en las caras felices de sus hijas. Pasaron casi todo el día en el camino. El paisaje que veían por la ventana cambió gradualmente. Los altos pinos dieron paso a palmeras y el aire se volvió salado y húmedo. Las hijas, cansadas del largo viaje, empezaron a hacer un sinfín de preguntas. ¿Ya llegamos? Srenia, ¿se acerca el mar? Yuk, swing. Quiero nadar ahora mismo. Tengan paciencia, mis sirenas, les aseguró Sara. Ya casi llegamos. Finalmente, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de increíbles tonos naranjas y morados, lo vieron. El océano, una extensión infinita de azul, brillando con los rayos del sol poniente y una amplia franja de arena dorada. El pueblo turístico al que se dirigían era pequeño, pero muy acogedor. Las casas, pintadas en tonos pastel, estaban sepultadas en una exuberante vegetación. El aire se impregnaba de los aromas del mar y las plantas en flor. Su hotel, el Coastal Pearl, estaba justo en la playa. Era un edificio pintoresco, con amplias terrazas con vistas al océano. Cuando Daniel aparcó el coche, Lily saltó del coche con un grito de emoción y corrió hacia el mar. Olivia, aunque intentaba mantener su serenidad adolescente, no pudo evitar sonreír también. Los recibió en el vestíbulo del hotel un amable recepcionista. Era un hombre mayor, robusto y con bigote canoso, que le entregó a Daniel las llaves de su habitación con una sonrisa amable. Bienvenido al Coastal Pearl, señor Morgan. Su habitación lo espera. Está en el 3er piso con una hermosa vista al mar, dijo la recepcionista. Gracias, respondió Daniel, tomando las llaves. Su mirada se detuvo involuntariamente en el maletero. Algo en su actitud, en su mirada excesivamente atenta, le pareció a Daniel un poco antinatural, casi como si esperara algo. Rápidamente descartó la sensación, atribuyéndola al cansancio del viaje. Estaba allí para descansar por su familia. Su apartamento era espacioso y luminoso, con un gran balcón, con vistas al mar. En cuanto Daniel abrió la puerta, las chicas entraron corriendo, ocupando al instante los mejores sitios del sofá.
«Papá, mira, el mar», gritó Lily, apretando la cara contra el cristal. Sara salió al balcón, respiró hondo el aire salado y se giró para mirar a su esposo con los ojos brillantes. «Esto es justo lo que necesitamos, Daniel. Perfecto». Daniel se quedó en el umbral, recorriendo con la mirada la habitación, observando la disposición de los muebles, las salidas, la vista desde las ventanas. Era un análisis automático que hacía en cualquier lugar nuevo. Luego se dirigió al balcón, se paró junto a Sara y la rodeó con el brazo. A lo lejos, las olas rompían lentamente en la orilla, produciendo un sonido relajante. El cielo era ahora de un intenso índigo y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el horizonte. «Ahora puedes relajarte», susurró Sara apretándose contra él. Asintió, pero en el fondo aún sentía una sutil e inexplicable inquietud. La atribuyó a la larga ausencia de descanso, a la tensión acumulada durante meses de trabajo. Mañana todo sería diferente, pensó. Mañana se olvidarían de todo menos del sol, la arena y el mar. Mañana sería el comienzo de unas verdaderas vacaciones. No tenía ni idea de que sus verdaderas vacaciones, llenas de tensiones y peligros ocultos, ya habían comenzado en cuanto cruzaron la frontera de aquel pueblo costero aparentemente tranquilo. La primera mañana en el Coastal Pearl comenzó con el canto de las gaviotas y una suave brisa marina que entraba por las ventanas abiertas. Sara fue la primera en despertarse. Salió de la cama con cuidado para no despertar a Daniel y salió al balcón. El océano estaba en calma, con solo unas pocas olas que se dirigían hacia la orilla. El aire era fresco y Sara respiró hondo, sintiendo que el cansancio del largo viaje la abandonaba poco a poco. Más tarde, cuando la familia se reunió para desayunar, hablaron de lo que harían en su primer día. Lily soñaba con castillos de arena y Olivia, aunque intentaba parecer indiferente, estaba claramente ansiosa por meterse al agua. Daniel, como siempre, observaba a todos con una leve sonrisa, pero sin perder la vigilancia. Su mirada se deslizó hacia la ventana, por donde ya empezaban a llegar los primeros huéspedes del hotel. «Hoy vamos a nadar, no hay elección», dijo terminando su desayuno. Bajaron a la playa. La arena era suave, casi blanca como la nieve. Lily estaba ansiosa por adelantarse corriendo, pero Sara la sujetó de la mano para que no se alejara demasiado. Olivia se sentó bajo la sombrilla, sacó su teléfono, pero pronto lo dejó, absorta jugando en el agua con su hermana. Daniel se quedó un poco más lejos, mirando a su alrededor. Una costumbre que le quedó del ejército, estar al tanto de todo lo que pasaba cerca. Mientras la familia se divertía, un empleado del resort se les acercó. Un joven uniformado, corpulento y de mirada fría, se presentó como Tim, el jefe de seguridad. Se detuvo junto al paraguas sin sonreír demasiado. «Disculpe, señor Morgan», comenzó, «pero necesitamos verificar su reserva. Por favor, muéstreme su confirmación». Daniel sacó su teléfono con calma y encontró el correo electrónico de confirmación de la reserva. Se lo entregó a Tim, quien observó la pantalla con evidente desconfianza. «Sí», murmuró, «aquí tenemos reglas estrictas, ¿sabes? Tenemos que asegurarnos de que todo esté bien organizado. Y por cierto, puedes usar zapatos en las zonas comunes y las chicas también». Sara frunció el ceño. La playa era de arena natural y nadie usaba zapatos cerca del agua. Lily y Olivia se miraron sin saber qué estaba pasando. «Estamos en la playa», respondió Daniel con calma. «La arena es parte de las vacaciones, no vamos a romper ninguna regla». Tim se encogió de hombros, pero no se fue. Se quedó allí unos minutos más como esperando algo. Finalmente se fue, pero su mirada permaneció fija en la familia Morgan. Olivia notó su comportamiento y presentía que algo andaba mal. Encendió la grabadora de su teléfono sin hacer ruido cuando Tim regresó con otro empleado, un hombre mayor de rostro serio. Se presentó como el señor Gray, el administrador de seguridad. Y, «Señor Morgan», dijo con fría cortesía, «hemos recibido información de que podría ser requerido. Nos vemos obligados a aclararlo».
Daniel se levantó lentamente, su rostro tranquilo, pero sus ojos fríos. ¿Conseguiste la información? ¿De quién? Srenia preguntó. Es confidencial, respondió Gray sin apartar la mirada. Por favor, muéstreme sus documentos. Daniel sacó su billetera y le entregó su licencia de conducir. Gray la estudió con atención y se la entregó al segundo agente, quien sacó un walkie-talkie. Sara se levantó abrazando a Lily, inquieta. No hemos roto ninguna regla, dijo con dignidad. Tenemos todo en regla según la ley. No tienes derecho a comportarte así. Gray la miró. Señora, este es nuestro resort y seguimos todas las reglas. Si no quiere problemas, simplemente coopere. Olivia, que estaba cerca, presionó rápidamente el botón de grabación sintiendo que su corazón latía más rápido. Algo en el comportamiento de estas personas claramente no estaba bien. Unos minutos después se acercó otro hombre alto con un corte de pelo impecable y expresión sombría. Se presentó como un agente de policía local, el teniente Harris. Su porte era formal, pero había una seguridad en él que sugería que no estaba allí sin motivo alguno. Señor Morgan, le dijo a Daniel, tenemos motivos para creer que podría estar involucrado en alguna actividad ilegal. Realizaremos una investigación. Daniel respiró hondo. Sabía que no era solo un malentendido. Algo andaba mal y todos lo percibían. Pero intentó mantener la calma, no demostrarlo. Puede comprobar todo lo que quiera, oficial, pero le aconsejo que tenga cuidado. Serví en el ejército y tengo contactos. Si viola mis derechos, las consecuencias podrían ser desagradables. Harris se quedó paralizado un instante con la mirada ensombrecida. Luego le hizo un gesto a uno de los empleados y se alejaron lentamente, pero no muy lejos. Siguieron observando. Sara se acercó a Daniel. ¿Qué pasa?, preguntó en voz baja. No lo sé, respondió abrazándola, pero no es casualidad. Alguien dio órdenes de seguirnos. Olivia se acercó sosteniendo el teléfono en su mano. Lo anoté todo, dijo. Dijeron que te buscaban. Es mentira. Solo quieren asustarnos. Daniel la miró con orgullo. Es bueno que seas tan inteligente, pero debemos tener cuidado. En ese momento, Lily, sin comprender la gravedad de la situación, corrió hacia el agua. Sara quiso seguirla, pero Daniel la detuvo. Está a salvo, pero tenemos que estar alerta. Pase lo que pase, necesito averiguar quién está detrás. El sol ya estaba más alto, pero ya se sentía tensión en el ambiente. La familia Morgan, que había venido de vacaciones, se encontraba ahora envuelta en una historia oscura en la que cada paso debía ser considerado. A lo lejos, al borde de la playa, dos empleados del resort seguían observándolos, conversando entre ellos. El aire en la habitación era tenso, como antes de una tormenta. Afuera, el mar seguía azul y sereno, pero el mundo dentro parecía haberse trastocado. Sara estaba sentada en el borde de la cama, abrazando a Lily. La niña no entendía lo que pasaba, pero percibía la ansiedad de sus padres y permanecía en silencio, abrazada a su madre. Olivia estaba de pie junto a la ventana, mirando su teléfono de vez en cuando. Daniel paseaba por la habitación apretando los puños. Intentaba no pensar en lo que podría haber sucedido si no hubiera estado tan atento. Esto no es solo un malentendido, dijo finalmente, deteniéndose en medio de la habitación. Alguien quiere asustarnos o quiere algo de nosotros. ¿Pero por qué? Sara lo miró preocupada. Solo estamos de vacaciones, no hemos hecho nada malo. No siempre tienes que hacer algo para convertirte en un objetivo, dijo Daniel en voz baja. A veces solo tienes que aparecer en el lugar equivocado en el momento equivocado. Olivia se dio la vuelta. Lo anoté todo, sus voces, sus conversaciones, pero no dijeron nada específico, solo pistas, como si quisieran que lo entendiéramos todo nosotros mismos y nos asustáramos. «Qué bueno que seas tan lista», dijo Daniel, acercándose a ella y acariciándole la cabeza. «Pero tenemos que tener cuidado. Si creen que no nos damos cuenta, que lo crean». En ese momento llamaron a la puerta. Todos se quedaron paralizados. Daniel se acercó, miró por la mirilla y abrió.
El señor Gray estaba allí, pero esta vez no estaba solo. Con él estaba el mismo teniente Harris que habían visto en la playa. Ambos vestían uniforme y sus expresiones indicaban que no se trataba de una simple visita de cortesía. «Buenas tardes, señor Morgan», dijo Harris sin estrecharle la mano. «Venimos a revisar documentos. Han surgido algunas preguntas». «¿Qué preguntas?», preguntó Daniel con calma pero con firmeza. «En relación a su estancia en el resort, hemos sido informados de algunas infracciones». «¿Cuáles exactamente?», Zrenia intervino Sara. «Seguimos todas las reglas, ni siquiera salimos del complejo turístico». «No importa», respondió Harris. «Tenemos derecho a investigar». «¿Y tengo derecho a saber por qué?», Zrenia preguntó Daniel. Harris dudó por un momento. «Esto es información privilegiada, pero si cooperas, todo irá rápido». Daniel lo miró fijamente. «No eres de la policía local, ¿verdad?». El teniente estaba un poco avergonzado, pero rápidamente se recompuso. «No es asunto tuyo. Abre la puerta». Daniel se quedó quieto. Sabía que no tenían derecho a entrar en la habitación sin una razón clara, como una orden judicial, pero también sabía que discutir con ellos ahora solo empeoraría las cosas. «De acuerdo», dijo, haciéndose a un lado. «Pase, pero recuerde, todo lo que pasa aquí se graba». Olivia encendió silenciosamente la grabadora de su teléfono. Sara abrazó a Lily con más fuerza. Harris y Gray entraron. Tras observar la habitación, el teniente sacó una libreta. «Señor Morgan, ¿ha servido usted en el ejército antes? ¿Tiene importancia?». «Posiblemente. Recibimos información de que podría estar vinculado a una organización, de que podría haber participado en operaciones ilegales». «¿Qué organización?», Zrenia preguntó Daniel sin pestañear. «Esto también es información privilegiada. Entonces no tienes derecho a preguntarme sobre eso». Harris frunció el ceño. «No entiendes con quién estás tratando. Pero tú, al parecer, no entiendes que no tengo miedo a las amenazas vacías». De repente, Gray se acercó a la mesa donde estaban los documentos de la familia. «¿Qué pasa si encontramos algo sospechoso?». «No hay nada sospechoso aquí», respondió Sara. «Solo son documentos de vacaciones». «Lo comprobaremos», dijo Gray, empezando a hojear los papeles. «Es una violación de la privacidad», dijo Daniel. «Puedo llamar a un abogado». «¿Un abogado?», Zrenia Harris. «¿Crees que eso ayudará? ¿Crees que tus acciones no llamarán la atención?». Olivia no apartaba la vista del teléfono, intentó no temblar, pero el miedo la oprimió por dentro. Lily bostezó suavemente, sin entender por qué los adultos actuaban de forma tan extraña. «Tenemos que irnos», dijo Sara. «No toleraremos este comportamiento». «No te irás a ningún lado», dijo Harris, «hasta que terminemos la verificación». «No tenéis derecho a retenernos», dijo Daniel. «No te estamos reteniendo, solo te pedimos que esperes». «Eso también va contra la ley», intervino Olivia, hablando por primera vez. «¿Quién eres?», Harris la miró. «La hija del señor Morgan, y lo estoy anotando todo». Una mirada de sorpresa cruzó el rostro del teniente, pero la ocultó rápidamente. «Entonces, quizás sabes que tu padre tiene un pasado que no tiene prisa en compartir». «¿Qué pasado?», preguntó. «Esto también es confidencial». «Entonces deja de preguntarnos sobre eso». «Ya basta», dijo Daniel. «Te vas, ahora mismo». Harris y Gray se miraron, con la duda reflejada en sus ojos, pero sabían que habían ido demasiado lejos. «Volveremos», dijo Harris, «y entonces tú estarás al mando». «Esperaré», respondió Daniel. Cuando la puerta se cerró tras ellos, toda la familia se quedó paralizada. Sara abrazó a los niños, intentando disimular el temblor en su voz. «¿Qué pasa?», Zrenia preguntó. «¿Quiénes son?». «No lo sé», dijo Daniel, «pero no es la primera vez que me siguen, y estoy seguro de que no es casualidad». «¿Qué quieres decir?», preguntó Olivia. «Hay gente a la que no le gusta que alguien de nuestra profesión decida tomarse un descanso como cualquier persona. Creen que siempre deberíamos estar de guardia». «Eso no es justo», dijo Sara. «Sí, pero así funciona el mundo». Olivia miró la grabación.
Nos humillaron deliberadamente. Esto no es solo una prueba, es persecución. Exactamente, asintió Daniel. Y si esto sigue así, no me quedaré de brazos cruzados. ¿Pero qué podemos hacer?, Srenia preguntó Sara. No somos militares, solo somos familia. Pero somos una familia que sabe defenderse, dijo mirándola con determinación. Y si creen que pueden... El sol casi se había puesto cuando llamaron insistentemente a la puerta de su villa. Daniel, que había estado estudiando el mapa de la costa como si éste pudiera indicarle una salida, se tensó de inmediato. No esperaba visitas. El sheriff Johnson y el teniente Harris estaban afuera, con rostros severos y miradas penetrantes. Detrás de ellos había 2 oficiales más. ¿Qué pasa esta vez?, Srenia Daniel, mientras abría la puerta, intentando mantener la compostura. «Sheriff», dijo con calma, «¿ha vuelto con nosotros?» Johnson no respondió de inmediato. Sus ojos se deslizaron por el rostro de Daniel, luego se posaron en Sara, quien miraba desde la sala de estar, agarrando un libro en su mano. «Señor Morgan», comenzó el sheriff en voz baja y amenazante, «hemos recibido una pista anónima. Se ha recibido un informe de que su vehículo podría contener algo ilegal». Daniel sintió un escalofrío. Esto era lo que más temía. Un intento de plantar pruebas, una típica treta sucia. «¿Qué exactamente, sheriff?», preguntó Daniel cruzando los brazos sobre el pecho. «Drogas, o quizás armas», dijo Johnson con evidente placer. «Tenemos derecho a registrar». Sara se acercó y su rostro se puso pálido. «Es imposible», dijo con voz temblorosa. «No tenemos nada que ver con esto». «Eso es lo que comprobaremos», le indicó Harris a uno de los oficiales, quien se dirigió hacia su minivan alquilado estacionado en la entrada. «No puedes», Srenia Olivia, saliendo de su habitación con el teléfono en la mano. Ya había empezado a grabar. Sus ojos ardían de ira y miedo. «Sí, chica», rió Johnson. «Tenemos una orden. No te preocupes. Lo haremos todo legalmente». Daniel observó atentamente los movimientos del agente. Vio el sutil movimiento de inclinarse hacia la rueda delantera como si ajustara algo antes de abrir la puerta del conductor. Fue demasiado rápido y antinatural. Una ira fría se encendió en Daniel. Eran tan descarados que ni siquiera intentaron ocultar sus intenciones. «Sheriff», dijo Daniel dando un paso al frente, «insisto en que realice la búsqueda solo en nuestra presencia y sin ninguna interferencia externa». Johnson simplemente lo ignoró. «¿Conocemos nuestro trabajo, señor Morgan?». El oficial, que ya estaba rebuscando en la guantera, exclamó de repente: «Sheriff, creo que encontré algo». Sacó de la guantera un pequeño paquete cuidadosamente envuelto en celofán. A Sara se le encogió el corazón. Lily, que había permanecido en silencio detrás de su madre, gritó de miedo. «¿Qué es esto?». «Component placement», preguntó Johnson, tomando el paquete y desenvolviéndolo. Dentro había varios paquetes de polvo blanco. «Drogas», dijo triunfante, «cocaína y mucha, al parecer». «No es nuestro», Srenia, gritó Sara. «Es mentira». «Es la primera vez que vemos algo así», Srenia, añadió Olivia con voz temblorosa. Daniel no apartaba la vista del paquete. Su mente estaba a 1000 por hora. Estudió cada detalle. Cómo el agente lo sostenía, cómo lo sacaba. Se fijó en que llevaba guantes. Era inusual en una inspección rutinaria. Querían evitar dejar huellas dactilares, así que era una trampa. «Sheriff», la voz de Daniel era tranquila, pero con una determinación férrea. «Exijo una comprobación inmediata de huellas dactilares y la presencia de estas sustancias en nuestras manos o en el coche. Esto no tiene nada que ver con nosotros». Johnson se rió otra vez. «Realizaremos todos los trámites necesarios, pero el hecho es evidente, señor Morgan, y este es un cargo grave, posesión de drogas. Podemos arrestarlo ahora mismo». «Puedes intentarlo», respondió Daniel, entrecerrando los ojos. «Pero si lo haces, enfrentarás consecuencias que ni siquiera conoces». Algo parecido a incertidumbre brilló en los ojos de Johnson, pero rápidamente se recompuso. «Sus amenazas no servirán de nada, señor Morgan. Solo hacemos nuestro trabajo». «¿Es tu trabajo incriminar a gente inocente?», Srenia preguntó Sara, recuperando por fin la voz. «¿Qué quieres de nosotros?».
Lo único que queremos es hacer cumplir la ley, respondió Harris secamente. Y estas vacaciones parecen estar terminando para ti. En ese momento, Lily, que había permanecido en silencio todo este tiempo, de repente extendió su mano y señaló el auto. «Papá», dijo en voz baja, «ese coche tenía una pegatina extraña en el parachoques». Todos la miraron. Johnson y Harris intercambiaron miradas. «¿Y qué pegatina, Lily?», preguntó Daniel con cautela, inclinándose hacia su hija. «Bueno, de esos que usan los que trabajan en la construcción», dijo con incertidumbre, intentando recordar. «Amarillos, con rayas negras, una pegatina que dice «Precaución, zona». Daniel lo entendió al instante. Recordó la pequeña camioneta que había visto varias veces en la carretera, siguiéndolos. Iba camuflada como un vehículo de servicio. «¿Dónde la viste, Lily?», Srenia preguntó Sara, intentando distraer al sheriff. «Cuando íbamos en coche a la tienda», respondió Lily. «Ese coche estaba aparcado cerca y vi a un hombre bajar de él y acercarse al nuestro. Llevaba un uniforme azul. Rápidamente metió algo». Su voz inocente salió como un rayo. El rostro de Johnson se ensombreció. Harry se encogió de hombros, nervioso. Era Lily. Nadie sospecharía de una niña de conspiración o mentiras. «No puede ser», dijo Johnson bruscamente, intentando confundirla. «Debes haber confundido algo». «No», respondió Lily con firmeza. «Lo vi todo. También tenía un tatuaje en el brazo, uno enorme». Daniel notó que la mirada de Harris se dirigía a su brazo. Tenía una pequeña, pero visible cicatriz en el antebrazo, resultado de un viejo tatuaje que, al parecer, había intentado borrar. Era una coincidencia, pero Lily estaba convencida de lo que había visto. «Lily, esto es irrelevante», dijo Johnson con severidad. «Sí, sheriff», dijo Daniel con calma. Tomó la mano de Lily como si le diera fuerzas. «Mi hija acaba de testificar y eso lo cambia todo. Olivia, ¿lo anotaste?». «Sí», respondió Olivia con firmeza. «Cada palabra». Los rostros de los policías se tornaron sombríos. Claramente no esperaban tanta resistencia por parte de los niños. «Volveremos a buscarte mañana por la mañana», gruñó Johnson, conteniendo la ira. «Mientras tanto, no intentes irte. Este paquete será enviado a analizar. Y si hay huellas tuyas...». «¿Y si no lo hacen?» «Sheriff», interrumpió Daniel, «espero una disculpa suya y una explicación». Johnson y sus hombres se marcharon, dejando tras de sí un rastro de amenaza. Al cerrarse la puerta de golpe, Sara abrazó a Lily y a Olivia. «Mi valiente niña», le susurró a Lily, acariciándole la cabeza. «Eres tan buena». Daniel miró fijamente la puerta en silencio. La situación se estaba volviendo insoportable. Habían cruzado la línea. Esto ya no era solo un juego del gato y el ratón, era un ataque directo a su libertad y seguridad. «Tenemos que hacer algo, Daniel», dijo Sara, separándose de sus hijas. «No podemos esperar». «Lo sé, querida», respondió, «y ya he empezado». Daniel apenas durmió esa noche. Se sentó en la terraza, contemplando el mar mientras los últimos rayos del sol poniente se consumían. Su mente estaba ocupada analizando. La amenaza era real y multifacética. Estos hombres no eran simples policías corruptos. Eran demasiado persistentes, demasiado obstinados. Había alguien detrás de ellos, alguien más poderoso que le guardaba rencor a Daniel o quería usarlo. Sacó su viejo y destartalado teléfono satelital de su maleta cerrada. Este teléfono no era un móvil cualquiera, era un dispositivo especial y protegido, diseñado para comunicarse en las condiciones más difíciles. Lo había guardado durante muchos años por si acaso, y ahora ese caso había llegado. Marcó un número que se sabía de memoria, un número que no había cambiado en décadas, pitidos largos. Finalmente, una voz ronca pero familiar llegó del otro lado de la línea. «Estoy escuchando», dijo la voz. «Este es Daniel». La voz de Daniel era baja y tranquila, sin rastro de emoción. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Luego se oyó un suspiro de sorpresa. «Daniel, ¿eres tú? Creí que ya te habías jubilado en algún paraíso propio».
La paz no era tan celestial, John, respondió Daniel. Necesito información. Es muy delicada. ¿Qué pasa? ¿Estás en problemas? John, el viejo compañero de armas de Daniel, se puso serio al instante. Conocía a Daniel lo suficiente como para saber que nunca llamaba sin motivo. Todavía no, pero hay problemas. El sheriff local, Johnson, y su equipo se comportan de forma extraña, son muy persistentes y parece que intentan tenderme una trampa. Sheriff Johnson, ¿dónde está? John estaba claramente interesado. En la costa sur, en un pequeño pueblo turístico. Entendido. ¿Qué necesitas exactamente? Quiero un perfil completo del Sheriff Johnson, sus antecedentes, sus conexiones, cualquier rumor de corrupción, cualquier actividad ilegal. Y lo mismo de su teniente, Harris. Cuanto antes, mejor. Y John, debe ser completamente confidencial. Sin alardes, nadie debe saber lo que pedí. Ya sabes cómo trabajo, Daniel. ¿Se hará? ¿Algo más? Sí, necesito que estés al tanto. Si algo sale mal, si dejo de comunicarme, activa todos nuestros protocolos. Sabes que lo haré, respondió John. Cuídate, amigo, y a tus familias. Daniel se desconectó. Era solo el principio, pero ya estaba activando sus redes invisibles. Sabía que John, un exanalista de inteligencia, era uno de los mejores en el sector. La información empezaría a fluir. A la mañana siguiente, la familia cambió su rutina. Se acabaron los paseos por la playa y los cafés. Desayunaron en la villa, tras las cortinas cerradas. El aire estaba cargado de tensión. Lily, normalmente tan alegre, estaba más tranquila. Se aferraba al brazo de Sarah o Daniel mientras se movían por la casa, pero su capacidad de observación se mantuvo intacta. Papá, susurró mientras Daniel revisaba las noticias en su tableta. Ayer, cuando el agente estaba rebuscando en nuestro coche, metió algo. Lo vi, era brillante y se le cayó del bolsillo cuando se agachó. Daniel miró hacia arriba. ¿Qué, Lily? ¿Te acuerdas? Era pequeño, pensó, como una moneda, pero brillante y redondo. Lo recogió rápidamente, se lo metió en el bolsillo y luego sacó el fajo. Daniel sintió que el corazón le daba un vuelco. El chip, el rastreador. Por eso Harris miraba hacia abajo con tanto nerviosismo. Intentaban colocar no solo drogas, sino también un rastreador para rastrear todos sus movimientos. Fue directo al coche. Examinó con atención cada rincón, cada grieta, cada superficie. Palpó el tapizado interior, los pisos, incluso los bajos. Nada. Regresó a la casa, frotándose pensativamente la barbilla. Quizás lo recogió y nunca lo volvió a usar, le dijo en voz baja a Sarah, o llevaba guantes y se le cayó cerca. Sarah asintió. Sabía que esto solo empeoraba las cosas, los estaban siguiendo. Debemos tener mucho cuidado, dijo Sarah. No debemos salir a menos que sea absolutamente necesario. Exactamente, asintió Daniel. De ahora en adelante no saldremos de la villa a menos que sea absolutamente necesario, y aún así, solo si me acompañas. Olivia, sentada en un rincón, seguía escribiendo. Lo registraba todo, sus conversaciones, sus acciones, incluso el silencio que llenaba la villa. Sabía que estas notas podían ser su única salvación. Se sentía como una pequeña reportera, documentando la injusticia. Esa tarde, mientras comían un almuerzo sencillo con lo que había en el refrigerador, llamaron a la puerta. Daniel ya los estaba esperando. Esta vez, Johnson estaba solo. Parecía más seguro que el día anterior. Bueno, señor Morgan, dijo, entrando sin invitación. Las pruebas lo han confirmado. Es cocaína, de alta pureza. ¿Y qué pasa con las huellas dactilares?, preguntó Daniel con calma. Johnson dudó por un momento. No había huellas dactilares en el paquete, admitió finalmente. Pero eso no significa nada. Podrías haber llevado guantes. Pero eso significa que no hay pruebas directas de nuestra participación, replicó Daniel. Es solo una declaración anónima y pruebas inventadas. No es mentira, Srenia, gritó Johnson. Tenemos un testigo que te vio. Se interrumpió. Daniel esperó. ¿Un testigo? ¿Component placement?, preguntó Sarah, frunciendo el ceño. ¿Qué testigo?
No estamos obligados a revelar información, dijo Johnson con desdén, pero se ha abierto un caso. Hemos recibido una orden judicial para su arresto, señor Morgan, y para registrar toda la villa. Fue peor de lo que Daniel esperaba. El fallo judicial les dio cierta influencia sobre el poder judicial. No se trataba solo de corrupción local. ¿En base a qué? La voz de Daniel sonó sorprendentemente tranquila. Basándonos en una denuncia anónima y el descubrimiento de drogas, respondió Johnson con altivez. Y dado que su historial de servicio no es del todo normal, se sospecha que estuvo involucrado en algún tipo de operación de narcotráfico. Era una mentira descarada, pero indicaba que la información sobre Daniel provenía de fuentes específicas que intentaban usar su pasado en su contra. Claramente estaban investigando a fondo. «Me acusas de delitos que no cometí», dijo Daniel. «Eso es calumnia». «Realizaremos una búsqueda y luego vendrá con nosotros, señor Morgan. Su familia puede quedarse aquí, por ahora». «No», dijo Sara con firmeza. «No iremos a ningún lado sin él. Somos familia». «No es su elección, señora», dijo Johnson, y dio un paso hacia Daniel. «Sheriff», dijo Daniel con un gesto de advertencia, «si intenta arrestarme, me resistiré. Y le prometo que no será tan fácil como cree». La tensión en la sala se volvió insoportable. Johnson se detuvo un momento observando la determinación en los ojos de Daniel. Vio que el hombre no fanfarroneaba. «No quiero complicar las cosas, señor Morgan», dijo Johnson, intentando salvar las apariencias. «Pero la ley es la ley». «La ley que tú misma estás infringiendo», dijo Lily en voz baja. Se paró junto a Sara y le apretó la mano con fuerza. Johnson se giró para mirarla y entrecerró los ojos. «¿Qué dijiste, niña?» «Dijiste que no manejaste el paquete con las manos desnudas», continuó Lily con voz tenue pero clara. «Pero te vi cuando se lo enseñaste a papá, sin guantes». El sheriff Johnson volvió a mirarse las manos. Efectivamente, había tomado el paquete de las manos sin guantes del agente, sosteniéndolo para que Daniel lo viera. Era un detalle pequeño pero significativo. Había querido convencer a Daniel de que la evidencia era real y había olvidado su precaución. Sus huellas dactilares estaban ahora en el paquete. «Estás mintiendo, niña», gruñó Johnson poniéndose rojo. «No», respondió Lily con firmeza. «Papá lo tomó así». Mostró a Johnson sosteniendo el paquete. Daniel asintió. «Sheriff, ahora sus huellas están en la supuesta evidencia y es su propia negligencia». Johnson estaba furioso. Claramente no esperaba que el chico fuera tan observador y se fijara en algo tan insignificante. Perdió la ronda. «No cambia nada», dijo entre dientes. «Volveré con refuerzos y tú vendrás conmigo». Se giró y salió rápidamente, cerrando la puerta de un portazo. La familia permaneció en silencio. Sara miró a Lily con admiración y horror. «Lily, nos salvaste», susurró. «Solo dije lo que vi», respondió Lily en voz baja. Daniel se acercó a la ventana, viendo cómo se alejaba el coche del sheriff. No tenía mucho tiempo. Johnson volvería y no volvería solo. Ahora sabía lo que tenía que hacer. «Sara», dijo, «necesitamos reunir lo esencial: ropa, papeles, dinero y comida, mucha comida». «¿Quieres irte?», preguntó ella. «Ahora no, pero debemos estar preparados para cualquier momento. No permitiré que nos separen y no permitiré que me encarcelen por algo que no hice». Olivia se acercó a él. «Papá, ¿qué vamos a hacer?». «Lucharemos, Olivia», respondió. «Nos defenderemos y tenemos tus notas, son muy importantes». Regresó a su habitación y sacó de nuevo su teléfono satelital. Esta vez llamó a un contacto diferente. Era un hombre al que no había llamado en años, pero que sabía que tenía una gran influencia en el ámbito legal. Un general retirado del ejército cuya vida Daniel le había salvado en una ocasión. «General Harper», dijo Daniel cuando cesaron los pitidos. «Daniel Morgan». La voz al otro lado de la línea estaba llena de sorpresa. «¿De verdad eres tú? ¿Qué te trae a mi humilde oficina?». «Necesito asesoramiento legal, general, y quizás algo más». «Estoy atenta. Sabes que siempre estaré en deuda contigo».
El problema es que están intentando tenderme una trampa. Las autoridades locales, el sheriff Johnson. Johnson, en el sur. Lo conozco. Tiene una reputación no muy limpia. ¿Y qué te están tendiendo? Drogas, en mi coche. El general Harper respiró profundamente. ¿En serio? ¿Y tienes pruebas de que lo plantaron? Mi hija menor vio sin querer cómo lo hicieron y Olivia lo anotó todo. Es más, el propio sheriff dejó sus huellas en el paquete cuando intentó enseñármelo. Interesante, murmuró Harper. Muy interesante. ¿Quieres que envíe a alguien, un abogado? Necesito un abogado, pero no uno cualquiera. Necesito a alguien que no tenga miedo de presionar y que trabaje rápido. Y necesito información relacionada con John. ¿Qué tan conectado está Johnson con los peces gordos? ¿Y quién exactamente intenta incriminarme usando mis casos antiguos? Entendido, Daniel. Contactaré con un viejo amigo, un fiscal especializado en casos de corrupción. Es muy eficaz y veré qué puedo averiguar sobre las conexiones de Johnson. Tengo un par de fuentes. Te contactaré en cuanto tenga algo. Gracias, general. No lo olvidaré. Daniel colgó. Se sintió un poco más tranquilo. Ahora tenía 2 aliados poderosos trabajando en la sombra, pero sabía que aún no podían actuar abiertamente. Primero, necesitaban tener una visión completa. Sara, al ver su rostro decidido, se acercó y lo abrazó. «Saldremos de esto, Daniel», dijo. «Estamos juntos en esto». «Claro que podemos», respondió él, abrazándola con más fuerza. «Siempre podemos». Pasaron el resto del día preparándose, empacaron sus maletas y asignaron responsabilidades. Olivia revisaba sus notas constantemente, asegurándose de que todo estuviera en orden. Lily, a pesar de tener 5 años, ayudó a reunir comida y agua como si se tratara de una aventura en lugar de prepararse para una posible huida. Su fortaleza infantil sorprendió a Daniel. Esa noche, al anochecer, Daniel volvió a salir a la terraza. Se sentó en la sombra, mimetizándose con la oscuridad, y observó atentamente el entorno. Sus ojos, entrenados por años de servicio, captaron cada anomalía, un sutil movimiento entre los arbustos, faros que se detenían demasiado tiempo en su villa, siluetas que no pertenecían a turistas comunes. Vio un coche aparcado un poco más abajo, sin luces. Llevaba allí 1 hora aproximadamente. No había nadie dentro, pero Daniel sintió que los vigilaban. De repente oyó un crujido suave. Se giró. Olivia estaba de pie junto a él, con el rostro serio. «Papá», susurró, «creo que están intentando espiarnos». Daniel levantó una ceja con sorpresa. «¿Por qué piensas eso?» «Estaba jugando en mi teléfono», explicó, «y de repente empezó a calentarse mucho y la batería empezó a descargarse rapidísimo. Revisé y descubrí que una aplicación que no tenía estaba consumiendo muchos recursos y estaba activando el micrófono». Daniel sintió un escalofrío. Esto era aún más grave de lo que pensaba. No solo intentaban plantar pruebas, sino controlar cada palabra, cada movimiento. Eso explicaba por qué Lily los había descubierto tan fácilmente. Estaban seguros de que nadie los escuchaba. «¿Estás seguro?», preguntó Daniel. «Sí, lo borré, pero estaba ahí y parecía una aplicación del sistema». Daniel asintió. Ahora entendía por qué necesitaban a Lily para distraer. Mientras Harris hablaba con Daniel, otro agente podría haberles metido un rastreador o instalado software espía en el teléfono de Olivia mientras ella lo sostenía. Fue una planificación minuciosa. «Gracias, Olivia», dijo apretándole el hombro. «Eres una chica estupenda. Esta información es muy importante». «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó. «Ahora sabemos que nos escuchan», respondió Daniel. «Eso nos da una ventaja. Diremos lo que queremos que oigan y actuaremos de forma que piensen que hacemos lo que esperan. Pero en realidad haremos algo completamente diferente». Miró el océano. El agua parecía tranquila, pero bajo la superficie siempre había corrientes. Era lo mismo ahora. Parecían acorralados, pero en realidad solo estaban esperando el momento oportuno para contraatacar.
La mañana no llegó con el sol suave y el sonido de las olas, sino con un golpe seco en la puerta que hizo vibrar el cristal. Daniel, que dormitaba ligeramente, se levantó al instante del sofá de la sala donde había pasado la noche como un centinela. Sus movimientos eran rápidos y silenciosos, como los de un depredador. Miró su reloj. Eran solo las 6 de la mañana, demasiado temprano para una visita normal. Sara y las chicas también estaban despiertas. Los suaves susurros de Sara se oían desde el dormitorio, tranquilizando a Lily. Luego entró en la sala con los ojos llenos de preocupación. Olivia ya estaba detrás de ella, agarrando su teléfono, lista para grabar. El golpe se escuchó de nuevo, más fuerte esta vez, más insistente. La voz del sheriff Johnson llegó desde afuera, rompiendo el silencio de la mañana. «Abra, señor Morgan. Sheriff Johnson, tenemos una orden de arresto contra usted». Daniel caminó hacia la puerta, pero no la abrió de inmediato. Se quedó un poco apartado del marco, con el cuerpo relajado, pero con todos los músculos listos para la acción. «¿Con qué argumentos?», preguntó con calma, con voz firme y clara, sin rastro de miedo. «Por obstrucción a la justicia y agresión a un oficial, Srenia Johnson. Abran ya o derribamos la puerta». Esto era exactamente lo que Daniel esperaba. No iban a seguir las reglas. Tenían un solo objetivo: atraerlo, separarlo de su familia, pero él no cedería. «Nadie atacó a nadie, sheriff», respondió Daniel. «Son acusaciones falsas. Exijo que presente una orden judicial y demuestre los motivos». Se oyó un golpe sordo y luego un estruendo afuera. Intentaban derribar la puerta a patadas. Daniel se giró rápidamente para encarar a su familia. «Sara, llévate a las niñas, ve al dormitorio. Cierra la puerta desde dentro. No le abras a nadie, yo me encargo». «Daniel», comenzó Sara con voz temblorosa, pero Daniel se limitó a asentir. «Confía en mí». Sara agarró con fuerza las manos de sus hijas y las jaló hacia el dormitorio. Lily estaba asustada, pero callada, con los ojos muy abiertos. Olivia miró a su padre con determinación antes de desaparecer por la puerta. La puerta se sacudió por los fuertes golpes. Daniel retrocedió unos pasos, observando la habitación. Su mirada se posó en una robusta silla de madera. Rápidamente la agarró y la apoyó contra el pomo, bloqueando la puerta. Le daría unos preciosos segundos. La voz de Johnson volvió a oírse, esta vez irritada. «No nos obligues a usar la fuerza, Morgan. Sabemos que estás ahí». Daniel no respondió. Se acercó a la ventana y descorrió las cortinas con cuidado. Había 3 patrullas afuera. Salieron más agentes, todos con rostro serio, algunos con porras. El sheriff Johnson estaba más cerca de la villa, con el rostro desencajado por la ira. La puerta, apuntalada por una silla, resistió algunos golpes más, pero entonces se oyó un fuerte crujido en la madera. La cerradura había cedido. La puerta se abrió de golpe y Johnson y sus 2 compañeros irrumpieron. Uno de ellos, un hombre corpulento, corrió inmediatamente hacia Daniel. Daniel no esperó. Reaccionó al instante. Cuando el agente dio un paso, Daniel se agachó evitando su agarre y estiró la pierna, desequilibrando al atacante. El hombre, perdiendo el equilibrio, cayó al suelo. No fue un ataque, sino pura autopreservación, una táctica perfeccionada hasta el automatismo para evitar una confrontación directa. Johnson se quedó paralizado, con los ojos abiertos de sorpresa. Claramente no esperaba esa reacción. «¿Qué fue eso, Morgan?», gruñó. «Te estás resistiendo al arresto». «Me defiendo a mí mismo y a mi familia de acusaciones infundadas y allanamiento, sheriff», respondió Daniel con calma, irguiéndose. Su mirada era fría y penetrante. «No ha presentado una orden judicial y sus acciones exceden su autoridad». El segundo agente, que estaba con Johnson, intentó rodear a Daniel para impedirle el paso a la habitación donde se escondía la familia. Daniel notó el movimiento con la vista periférica. «No te muevas». La voz de Daniel era baja, pero tan fuerte y autoritaria que el oficial se detuvo involuntariamente. «Cualquier movimiento hacia mi familia será considerado una amenaza directa».
Había un matiz en su voz que no dejaba lugar a dudas. Este hombre no fanfarroneaba. Había algo en él que te hacía escuchar, algo propio de un comandante acostumbrado a dar órdenes y verlas cumplir. Era ese aura de mando que Johnson no podía ignorar. Johnson se acercó más y entrecerró los ojos. «Estás amenazando a los agentes de policía, Morgan». «Se lo advierto, sheriff. No busco conflictos, pero haré lo que sea para proteger a mi familia. Se está pasando de la raya. Su comportamiento está fuera de la ley. ¿Seguro que quiere continuar?». Daniel giró lentamente la cabeza para observar a los demás oficiales que estaban en la entrada. Su mirada se posó en cada uno de ellos por un instante, evaluándolos, interpretando sus señales no verbales. Vio una mezcla de sorpresa, confusión y un poco de miedo en sus ojos. Este no era el comportamiento típico de un turista común. Se oían sirenas afuera. No eran sirenas de policía, sino ambulancias y camiones de bomberos que no parecían dirigirse a la villa, sino que avanzaban a toda velocidad por la calle. Daniel se dio cuenta de que era una distracción. Quizás formaba parte de su plan, crear caos para poder operar con mayor facilidad sin ser vistos. Daniel volvió su atención a Johnson. «Entiendo que está siguiendo órdenes, sheriff», dijo con un tono casi compasivo, «pero piense en las consecuencias. Un descuido en esta situación podría arruinar su carrera o algo mucho peor». En ese momento, uno de los oficiales caídos se levantó. Estaba furioso, agarró su porra y se abalanzó sobre Daniel. Daniel reaccionó al instante, como si lo hubiera esperado. Se hizo a un lado, se agachó para esquivar el golpe y mientras la porra pasaba volando junto a su cabeza, agarró la muñeca del agente. Sin esfuerzo aparente, con un movimiento ligero pero preciso, le retorció el brazo con tanta fuerza que éste gimió de dolor y soltó la porra. La porra cayó al suelo con un golpe sordo. Entonces, sin soltar la mano, Daniel empujó al agente en el pecho, lanzándolo hacia Johnson. Johnson atrapó a su subordinado mientras caía. Miró a Daniel con una expresión que trascendía la ira. Era la certeza de que no se trataba de un civil cualquiera. Los movimientos de Daniel eran demasiado precisos, demasiado profesionales para alguien cualquiera. Había en ellos una sensación no solo de fuerza, sino de técnica, disciplina y años de entrenamiento. «¿Quién demonios eres tú, Morgan?», Srenia susurró Johnson. Daniel dio otro paso atrás, con una postura abierta pero lista para cualquier acción. «No importa, sheriff. Lo que importa es lo que usted hace y eso es un delito». En ese momento, como si fuera una señal, se oyó un grito agudo de mujer. Venía de afuera, de la playa. Alguien que parecía estar en apuros gritaba. Daniel se distrajo un momento, con la mirada fija en la ventana. Sabía que era una distracción, pero reaccionaba instintivamente a una llamada de auxilio. Ese momento fue suficiente para Johnson. «Agarradlo», ladró. Los dos oficiales se abalanzaron sobre Daniel. Sabía que no podía confrontarlos en el reducido espacio de la villa sin arriesgar la seguridad de su familia. No podía permitir que lo acorralaran. Daniel corrió hacia un lado, hacia la amplia ventana que daba al patio trasero. Sabía que había un pequeño desnivel hacia los arbustos y más allá, la playa. Era su única vía de escape para ganar tiempo. «¡Sara!», Srenia gritó antes de romper la ventana con el puño. El cristal se hizo añicos con un fuerte estruendo. «¡Quédate dentro! No le abras la puerta a nadie. Vuelvo enseguida». Saltó por la ventana, aterrizó suavemente y rodó para absorber el impacto. Los agentes corrieron hacia la ventana, pero Daniel ya había desaparecido entre los arbustos. Johnson, maldiciendo, corrió hacia la ventana rota. «Se fue. Vayan tras él. Ustedes dos, quédense aquí. No dejen que salgan». Sus palabras llegaron a Daniel. Sabía que Johnson intentaba separarlos para facilitarles el trato con él y luego con la familia. Pero Daniel no iba a ser un blanco fácil. Corrió entre la maleza, con los pies moviéndose rápidamente sobre el suelo, esquivando ramas y raíces.
Oyó a los oficiales gritar tras él, sus pasos. Era más rápido, pero ellos estaban en su territorio, conocían mejor la zona. Daniel salió corriendo a un tramo de playa desierta. La niebla matutina aún no se había despejado del todo, proyectando un velo fantasmal sobre el agua. Corrió por la orilla, con la vista escudriñando el horizonte, buscando algo que le diera ventaja. Vio un viejo cobertizo de pesca, ruinoso y abandonado, un poco más allá de la playa. Eso era algo. Corrió hacia él. Si conseguía ganar tiempo, podría decidir su siguiente paso. Mientras tanto, en la villa, Sara sintió que el miedo le oprimía el corazón al oír los gritos de Daniel y el sonido de cristales rotos. Pero recordó sus palabras: «Confía en mí, tenía que ser fuerte por sus hijas». Abrazó a Lily. Lily lloraba en silencio, con el rostro hundido en el hombro de su madre. Olivia estaba pegada a la pared, aferrada al teléfono, pálida pero decidida. «Se han ido, mamá», susurró Olivia mientras los pasos afuera se desvanecían. Sara fue a la puerta del dormitorio y escuchó. Oyó las voces de los oficiales. Estaban discutiendo qué hacer. «Es demasiado rápido. Debemos esperar refuerzos». «¿Qué hacemos con esto?», preguntó otro, refiriéndose a Sara y las niñas. Johnson dijo que no los dejara salir, solo esperaba a que regresara. Sara lo entendió. Estaban atrapados, pero Daniel siempre encontraba una salida. Ella tenía que ayudarlo. «Olivia», susurró Sara, «¿tienes internet en tu teléfono?». «Sí, mamá». Olivia la miró con ojos llenos de lágrimas, pero atentos. «Necesito que busques algo. Necesitamos a alguien que nos ayude, un periodista o un abogado, alguien que no les tema a los policías corruptos y que ya haya lidiado con ellos». Olivia asintió. «¿Qué es exactamente lo que debo buscar?». «Busquen noticias sobre el sheriff Johnson, quejas sobre él, quizás sobre sus socios, algo que les muestre su verdadera cara. ¿Ha habido otras familias que hayan enfrentado situaciones similares?». Olivia abrió instantáneamente el motor de búsqueda y sus dedos recorrieron rápidamente la pantalla. Mientras tanto, Daniel había llegado al cobertizo de pesca. Estaba vacío, lleno de redes viejas y escombros, un buen lugar para esconderse. Podía oír a los oficiales peinando la playa. Sus voces se acercaban. Hizo una pausa, escuchando. Tenía que actuar, tenía un plan, pero dependía de encontrar ayuda externa. Sus contactos eran confiables, pero necesitarían tiempo para responder. Y él no tenía tiempo. De repente oyó voces, muy cerca. Se pegó a la pared del granero, intentando determinar cuántas eran. 2. Estaban a solo unos metros de distancia. «Se ha ido a alguna parte», dijo uno. «Se esfumó, como si se hubiera desvanecido en el aire», fingió el otro. «Este tipo no es un turista cualquiera, te lo aseguro. Se mueve como un marine, ya lo he visto antes». A Daniel se le encogió el corazón. Lo habían descubierto, o al menos lo sabían. Eso le daba una ventaja. Podía usarla. Mientras los oficiales se acercaban al granero, Daniel tomó una decisión. Respiró hondo, calmando su pulso. Necesitaba ganar tiempo, y la mejor manera de lograrlo era sembrarles la duda, sembrar el miedo. Cuando uno de los oficiales abrió la puerta chirriante del granero, Daniel, escondido detrás de una pila de redes viejas, dijo en voz baja y clara: «Creo que estáis cometiendo un gran error, chicos». El oficial dio un salto de sorpresa y abrió mucho los ojos. Vio una sombra moviéndose en la oscuridad del granero. El segundo oficial también se quedó paralizado. «¿Quién es?», gritó el primero agarrando su pistola. Daniel emergió lentamente de las sombras, su figura visible en la penumbra. Sus ojos brillaban y su rostro estaba completamente sereno, como si no corriera ningún peligro. «Un hombre que sabe que estás acorralado», respondió con voz fría como el acero. «Crees tener el control, pero en realidad estás pisando una mina terrestre». Los oficiales estaban claramente asustados. No esperaban que hablara con tanta calma y seguridad. No era la reacción que habían visto en la gente común. «¡No te muevas!»,
ordenó el primer oficial apuntando con su arma a Daniel y con la mano ligeramente temblorosa. Daniel levantó lentamente las manos, mostrando que no tenía intención de resistirse, pero sus ojos no se apartaron de los del oficial. Te equivocas, mi familia no está sola y yo no estoy solo. Lo que haces no pasará desapercibido. Tienes la oportunidad de parar, ahora, antes de que sea demasiado tarde. ¿De qué estás hablando?, preguntó el segundo oficial mirando nerviosamente a su alrededor. Sobre corrupción, sobre chantaje, sobre intentar incriminar a un inocente. ¿Crees que puedes salirte con la tuya? Piénsalo de nuevo. Tengo amigos muy poderosos y ya lo saben. Todo el mundo lo sabe. Era un engaño, pero un engaño basado en la verdad. De hecho, había contactado a sus antiguos contactos. Aún no lo sabían todo, pero empezaban a indagar. Necesitaba que estos oficiales creyeran que era demasiado tarde. Los oficiales se miraron entre sí. Sus ojos reflejaban duda. Johnson no les había dicho nada sobre los amigos influyentes de este hombre. Pensaron que sería un blanco fácil. Solo estamos cumpliendo órdenes, dijo el primer oficial, tratando de justificarse. Órdenes que te pondrán entre rejas, respondió Daniel con calma, y cerrarán esta comisaría. Tu sheriff es un delincuente y al ayudarlo te estás convirtiendo en cómplice. ¿Estás seguro de que estás dispuesto a arriesgarlo todo por él? Usó deliberadamente palabras que sembraban discordia, haciéndoles pensar en su propia piel. Era una táctica de presión que había usado muchas veces en otras situaciones. De repente se oyeron pasos detrás de ellos. Era el sheriff Johnson. Salió corriendo a la playa sin aliento. ¿Qué pasa aquí? ¿Lo atrapaste? Vio a Daniel de pie, con las manos en alto, y a sus oficiales con aspecto de estar avergonzados. Él está hablando de unos amigos, comenzó uno de ellos. Tonterías, Srenia Johnson, acercándose. No le hagas caso, intenta confundirte, agárralo. Pero los oficiales dudaron, vieron cómo se movía Daniel, cómo hablaba. Había una verdad en sus palabras que los hizo dudar. Sheriff, le dijo Daniel a Johnson, alzando la voz para que todos los oficiales que corrían por la playa pudieran oírlo. No entiende con quién está tratando, no busco problemas, pero si continúa, enfrentará consecuencias que ni siquiera conoce. He servido a mi país. He visto hombres mucho más peligrosos que usted y sé cómo eliminarlos sin usar armas. Había algo en sus palabras que hirió el oído. Serví a mi país. No era solo una insinuación, sino casi una referencia directa a su pasado militar. Y sus últimas palabras, sé cómo desarmarlos sin usar armas, fueron una amenaza directa, dicha con tanta calma, que sonó aún más siniestra. Johnson dudó un momento. Este hombre era más que un simple turista. Podía presentirlo, pero su orgullo y su ira no lo detendrían. «¿Me estás amenazando, Morgan?», gruñó. «Se lo advierto, sheriff. Tengo suficiente influencia para acabar con sus negocios sucios de una vez por todas. Tengo información sobre sus conexiones con narcotraficantes, sobre sus multas, sobre cómo intimida a los residentes locales. ¿Cree que me lo he inventado?». Daniel lo miró sin el menor temor. Había estado fanfarroneando sobre la información del narcotraficante, pero sabía que Johnson probablemente estaba involucrado en algo así, dada su corrupción. Johnson palideció. Uno de los oficiales que llegaron, que parecía más razonable, se acercó a Johnson. «Sheriff, quizás deberíamos reagruparnos. Parece demasiado confiado». Johnson dudó. Su plan estaba fracasando. El hombre era demasiado escurridizo, demasiado astuto. «Bien», ladró, «retírate. Pero este no es el final, Morgan. Te atraparemos». Se retiraron. Daniel los vio partir sin apartar la vista de ellos. Sabía que no era una victoria, solo un respiro. Pero había ganado tiempo. Se dio la vuelta y caminó rápidamente de regreso a la villa. Tenía que asegurarse de que su familia estuviera bien. Al regresar a la villa, miró con cuidado por la ventana rota. Reinaba el silencio. Trepó por el marco, intentando no cortarse con los fragmentos. «Sara, Olivia, Lily», llamó.
La puerta del dormitorio se abrió y Sara corrió hacia él. «Daniel, ¿estás bien?» «Sí», respondió él abrazándola. «Todo está bien. ¿Y tú?» «Sí, lo oímos. ¿Qué fue?» Intentaron arrestarme», explicó Daniel. «Les dejé claro que no debían hacerlo». Olivia se acercó a él con los ojos llenos de admiración. «Papá, estuviste genial. Te oí hablarles. Los hiciste temblar». «Fue solo una táctica, Olivia», dijo Daniel. «Pero no ha terminado. Se retiraron, pero no se rindieron». «Encontré algo», logó Olivia emocionada entregándole el teléfono. «Mira». Había varios artículos abiertos en la pantalla del teléfono. Uno era de un periódico local independiente. El titular decía «Sheriff Johnson, agente de la ley o ladrón». El artículo detallaba numerosas denuncias contra el Sheriff Johnson, casos de arrestos falsos, extorsión de multas e incluso insinuaciones de sus vínculos con el crimen organizado local. El artículo mencionaba a un abogado específico que había intentado sin éxito procesar a Johnson y a un periodista que había escrito estas revelaciones. «Toma», dijo Olivia, señalando el nombre. «Ella es Patricia Brown, es periodista y lleva mucho tiempo escribiendo sobre él. Aquí tienes su número de teléfono». Daniel contestó el teléfono. Era justo lo que necesitaban. Un aliado, alguien que ya estuviera al tanto y tuviera experiencia en la lucha contra Johnson. «Olivia, eres una genio», dijo Daniel sonriendo. Su mirada era seria, pero había una chispa de esperanza en ella. Esta podría ser nuestra oportunidad. «¿Qué pasa con mis notas?», Srenia preguntó Olivia. «¿Serán útiles?» «Más que eso», respondió Daniel, «esta es nuestra evidencia, tus notas, el testimonio de Lily. Se lo presentaremos todo». Sara se acercó y abrazó a Daniel. «¿Qué vamos a hacer ahora?» «Vamos a ver a este periodista», dijo Daniel, «pero tenemos que tener cuidado. Nos estarán vigilando. No podemos simplemente salir y subirnos al coche». Miró la ventana rota. «Tenemos que salir de aquí sin que nos vean. Y tenemos que hacerlo ya, antes de que se armen de valor. Tienen 2 agentes vigilando la casa. Tenemos que sortearlos». Daniel empezó a idear un plan. Conocía la zona. Podría aprovechar las características costeras para escapar sin ser detectado. «Escuchen», les dijo a Sara y a las chicas. «Caminaremos por la playa, junto al agua. Luego nos dirigiremos al pueblo. Tomaremos un taxi allí. No se permiten autos particulares. No se permite identificación». «¿Y qué pasa con nuestras cosas?», preguntó Sara. «Hablaremos después», respondió Daniel con decisión. «Ahora mismo, nuestra seguridad es lo más importante. Lleva solo lo esencial: el teléfono de Olivia, tus documentos, algo de dinero y prepárate para actuar con rapidez». Lily se acercó a él con su pequeño rostro serio. «Papá, podremos escondernos de los malos». Daniel se agachó para quedar a su altura. «Claro que sí, mi pequeño explorador. Tendremos mucho cuidado y trabajaremos en equipo. Nos ayudarás mucho si estás atento y haces todo lo que te decimos». Lily asintió y la determinación apareció en sus ojos. Reunieron rápidamente lo esencial. Daniel revisó la zona por la ventana trasera que daba a los arbustos. Los agentes se mantuvieron a distancia, vigilando la casa, pero su atención estaba centrada en la puerta principal y la ventana rota del otro lado. Eso les dio una oportunidad. «De acuerdo», dijo Daniel. «Vamos, paso a paso, en silencio». Salió primero por la ventana y luego ayudó a Sara y a las niñas. Se movieron en silencio, como sombras, entre los arbustos y luego a la arena, caminando por la orilla húmeda de la rompiente. Las olas amortiguaban sus pasos. Caminaron rápido, pero con cuidado, manteniéndose alejados del camino y de cualquier zona iluminada. Daniel no dejaba de mirar a su alrededor, escudriñando el entorno con la mirada aguda de un ave de rapiña. Intuía que los observaban, pero hasta el momento habían logrado pasar desapercibidos. 20 minutos después llegaron a las afueras de la ciudad, donde empezaban los edificios residenciales. La ciudad apenas comenzaba a despertar, pero las calles seguían desiertas. Daniel vio un taxi estacionado. «Aquí está», susurró rápido. Subieron rápidamente al coche.
Daniel dio la dirección que Olivia había encontrado en el artículo, la dirección de la oficina del periodista. El taxista, ajeno al drama que acababa de ocurrir, asintió y se marchó. Mientras el coche se alejaba, Daniel miró por la ventanilla trasera. Creyó ver una patrulla familiar pasando lentamente junto a su villa. Se dio la vuelta. Se movían. Este era solo el primer paso. La lucha más dura estaba por venir, pero ahora tenían esperanza y tenían pruebas. El taxi los llevó rápidamente a un modesto edificio de oficinas en el corazón de la ciudad. Al bajar, Daniel percibió la tensión de inmediato. El aire estaba cargado de electricidad y sus instintos, agudizados por años de servicio, le advertían peligro. Mantuvo a Sarah y a las niñas cerca, vigilando constantemente su entorno. Subieron al tercer piso. En la puerta de una pequeña oficina colgaba un cartel. Elena Smirnova. Investigaciones. Daniel llamó. Abrió la puerta una mujer de mediana edad con una mirada penetrante y cansada, pero atenta. «Hola», empezó mirándolos con cierta cautela. «¿En qué puedo ayudarles?». Daniel se presentó y explicó brevemente el motivo de su visita sin entrar en detalles. «Venimos a usted por un asunto muy importante, señora Smirnova. Somos la familia Morgan y tenemos pruebas de corrupción y abusos en la policía local». Elena asintió y los dejó entrar. La oficina estaba llena de papeles, libros y periódicos viejos. Olía a café y tinta de imprenta. «Toma asiento», sugirió señalando 2 sillas vacías. «Adelante, cuéntame. He oído rumores de algunos problemas con nuestro sheriff, pero aún no hay pruebas fehacientes». Daniel les contó de forma concisa, pero concisa, todo lo que les había sucedido desde su llegada al resort. Habló con calma, pero cada palabra estaba llena de fuerza interior y determinación. Sarah añadió sus observaciones. Lily se tranquilizó en brazos de su madre y Olivia, esperando su turno, sacó su teléfono. «Tengo grabaciones», dijo Olivia. «Video, audio, todo lo que hicieron y dijeron». Elena Smirnova contestó el teléfono. Sus ojos se abrieron de par en par al revisar las grabaciones. Su expresión pasó del escepticismo a la sorpresa y luego a la ira justificada. Esto es simplemente indignante», dijo devolviéndole el teléfono a Olivia. «Son acusaciones graves. Con este tipo de material podemos echarlas a perder». «No solo queremos matarlos», dijo Daniel. «Queremos justicia y queremos asegurarnos de que no lastimen a nadie más». «Está muy bien», dijo Elena levantándose y acercándose a la ventana, mirando hacia la calle. «Pero no te dejarán en paz. Si viniste aquí, ya lo saben. Este sheriff Johnson tiene mucha influencia en este pueblo. No permitirá que sus trapos sucios salgan a la luz». Como si hubieran dado una señal, las sirenas empezaron a sonar calle abajo. Al principio eran débiles, pero luego se hicieron más fuertes a medida que se acercaban. Varias patrullas se detuvieron bruscamente justo en la entrada del edificio. Daniel se levantó al instante, entrecerrando los ojos. «Están aquí», afirmó con calma, aunque su cuerpo estaba tenso, listo para la acción. Elena Smirnova se puso pálida. «¿Cómo nos encontraron?», susurró. «Debieron haber rastreado el taxi», dijo Daniel, abrazando a Sarah y a las niñas. «O simplemente asumieron que pediríamos ayuda. Bueno, si es así, esta es una gran oportunidad para terminar con esto de una vez por todas». Se oyeron pasos pesados y voces fuertes desde el pasillo. La puerta de la oficina se abrió de golpe. El sheriff Johnson, su compañero y varios otros oficiales estaban en el umbral. Sus rostros estaban deformados por la ira y el triunfo. «General Morgan», rió Johnson entre dientes, con los ojos brillando con febrilidad. «O debería decir, solo señor. Morgan, su pequeña aventura ha terminado, lo hemos encontrado y ahora responderá por todo». Entró en la oficina y sus hombres lo siguieron, bloqueando la salida. «Sabemos lo que intentabas hacer», continuó Johnson acercándose. «Difundir mentiras, difamar a buenos agentes de la ley. Serás arrestado por obstrucción a la justicia, agresión a agentes y posiblemente por cualquier otro delito que encontremos en tu pasado».
Daniel permaneció de pie frente a su familia como una pared, con una postura firme. Se equivoca, sheriff. La voz de Daniel era baja y autoritaria, llena de una confianza serena pero inquebrantable que hizo que Johnson se detuviera un momento. Se equivoca sobre mí y se equivoca sobre su poder. ¿Me equivoco? Johnson rió, pero su risa era nerviosa. ¿Me estás amenazando, viejo? No tienes ninguna posibilidad. Solo eres uno y somos muchos. Hizo un gesto y 2 oficiales se acercaron a Daniel. «Alto», dijo Daniel, y por primera vez su voz sonó como una orden en el campo de batalla. No era una petición ni una amenaza, sino algo mucho más fuerte y categórico. «Le doy una última oportunidad para retirarse, sheriff. De lo contrario, las consecuencias serán extremadamente graves para usted y para todos los que participaron en esta anarquía». Johnson simplemente sonrió mirándolo desde arriba. «¿Qué puedes hacer? Solo eres un soldado retirado, no eres nadie aquí». En ese momento, Daniel se enderezó y sus ojos se iluminaron con ese fuego que solo quienes conocían su verdadera naturaleza podían ver. Sacó una fina cartera de cuero de su bolsillo interior, de la que extrajo una pequeña placa metálica. En la tenue luz de la oficina, la placa resplandeció. Representaba un águila, un ancla y un globo terráqueo, además de estrellas doradas. «No soy nadie, Sheriff Johnson». La voz de Daniel ahora era fría como el acero. «Me llamo Daniel Morgan, general del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Y no soy, como usted dijo, un soldado retirado. Soy un general en servicio activo. Mi licencia terminó cuando intentó hacerle daño a mi familia y ahora se enfrenta a una ley que excede con creces su pequeña jurisdicción». Elena Smirnova jadeó, tapándose la boca con la mano. Vio la placa y las palabras «General» e «Infantes de Marina». Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos y encantados, y entonces agarró su teléfono, lista para grabar. El sheriff Johnson se quedó paralizado. Su sonrisa arrogante desapareció, reemplazada por una expresión de terror puro y absoluto. Su mirada se dirigió de la placa al rostro impasible de Daniel, luego a las chicas y a Sara, que estaban detrás del general. Sus compañeros también parecían confundidos y asustados. Es mentira», murmuró Johnson intentando recuperar el equilibrio. «No puedes». Pero Daniel no le dejó terminar. «No miento, sheriff, y lo sabe. Mis contactos fueron notificados inmediatamente después de su primera mala conducta. Le di la oportunidad de parar. No la aprovechó. Ahora cosechará lo que sembró». En ese preciso instante, se oyó un nuevo sonido de sirenas afuera. Tenían un tono diferente, más insistentes y fuertes. Luego se oyeron pasos rápidos y seguros en el pasillo. La puerta que los hombres de Johnson habían bloqueado se abrió de golpe. Había hombres uniformados en el umbral. Eran agentes del FBI y oficiales de la policía militar. Tenían rostros serios, armas en las manos, pero su mirada estaba fija en el sheriff Johnson y sus hombres. «Sheriff Johnson», dijo uno de los agentes del FBI, un hombre alto, de mirada penetrante que parecía alguien a quien tratar con el máximo respeto. «Usted y sus oficiales quedan arrestados por abuso de poder, corrupción, acoso a civiles, abuso de poder y muchos otros delitos». Johnson y sus hombres intentaron contraatacar, pero los superaban en número y los tomaron completamente por sorpresa. Sus rostros palidecieron al comprender lo sucedido. No fue un error menor. Se enfrentaban a una fuerza real contra la cual eran impotentes. «Todo es mentira», logró Johnson mientras lo esposaban. «Es una conspiración». «Esto no es una conspiración, sheriff», dijo Olivia. Dio un paso al frente, sosteniendo su teléfono. «Esta es una prueba. Lo grabé todo. Cada palabra grosera que dijiste, cada amenaza que hiciste, cada acto ilegal que realizaste. Tengo videos de tus intentos de plantar drogas, tus amenazas, tu racismo. Lo tengo todo». Le entregó el teléfono al agente del FBI, quien miró las primeras entradas con una expresión seria en su rostro. «Es más que suficiente», dijo el agente. «Bien hecho, señorita». Elena Smirnova
temblando de emoción, encendió su cámara y comenzó a filmar lo que estaba sucediendo. Sus ojos ardían con el fuego de la ira justa. «Esto va a ser noticia nacional», susurró apuntando la lente al sheriff Johnson, que parecía devastado. Agentes del FBI y la policía militar neutralizaron con rapidez y eficacia a todos los cómplices de Johnson. Les confiscaron las armas, les rompieron las esposas y escoltaron a los oficiales corruptos fuera del edificio, pasando junto a la multitud de curiosos y periodistas que ya se había congregado en la entrada, atraídos por el ruido y las sirenas. Daniel se acercó a Sarah y a las niñas y las abrazó fuertemente. «Se acabó», susurró. «Estamos a salvo». Lily hundió la cara en su hombro, temblando, pero ahora con alivio. Olivia, fuerte y valiente, sintió lágrimas correr por su rostro, pero eran lágrimas de victoria y cansancio. Elena Smirnova se acercó a Daniel. «General», su voz estaba llena de respeto y admiración. «No solo salvó a su familia, sino también a nuestra ciudad. Esta gente la aterrorizó durante años». Daniel asintió. «Simplemente hicimos lo que teníamos que hacer. Pero sin su ayuda, señora Smirnova, y sin la valentía de mi hija Olivia, habría sido mucho más difícil». El jefe del FBI se acercó a Daniel y le estrechó la mano. «General Morgan, no estábamos seguros de que permitiera que la situación llegara tan lejos. Fue muy prudente al darnos tiempo para prepararnos y documentar todos sus crímenes. Ahora tenemos pruebas irrefutables. Esta gente recibirá su merecido». Daniel asintió levemente. Estaba devastado, pero también sumamente aliviado. La batalla estaba ganada. Se había hecho justicia, pero el precio de esta lección había sido alto.